Buenos días, tardes o noches a todos los YECPO escuchas. La verdad es que estamos muy contentos, andamos en la calle, tengo que confesar eso, andamos en la calle hoy día con Cristian, caminamos, tomamos el metro y llegamos al campus San Joaquín de la Universidad Católica. Es que valía la pena porque no coincidían las agendas y era el momento de entrevistar a la directora de Bibliotecas UC, Evelyn Didier Carrasco. Nos recibe aquí en su oficina y por eso van a ver estas fotos de portada, ¿no? Donde estamos en la oficina de la Dirección de Bibliotecas UC. Evelyn es bibliotecaria titulada en la Universidad de Chile y además tiene un MBA en la Universidad Católica. Es directora ejecutiva del proyecto Ciencia Abierta en la universidad. Ya lleva 21 años aproximadamente como directora de Biblioteca UC y ha sido el artífice de un cambio cultural prácticamente del que vamos a hablar ahora, que tiene que ver mucho con la gestión. Así que les damos la bienvenida junto a Cristian Cabezas, director del podcast. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tenernos aquí. Nosotros venimos con la intención de conversar de muchos temas que estoy seguro que nos puede contar, pero partamos hablando de eso, de Bibliotecas UC, del proyecto, de la innovación que hay en el proyecto y cómo se ha desarrollado en el tiempo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Cristian. Encantada de compartir nuestra experiencia y de compartir con otros colegas lo que hemos hecho en Bibliotecas UC. Yo llevo en realidad aquí en la Universidad Católica 21 años, voy a cumplir 21 años, pero como directora de biblioteca es desde el año 2012, así que un poco menos. Ahora han sido años de mucho cambio. Y de mucho cambio porque creo que la educación superior durante estos últimos años ha tenido un cambio muy importante que tiene implicancias para las bibliotecas. Y de alguna manera creo que el proceso de innovación que nosotros hemos hecho durante estos años ha estado de la mano también con esa transformación que se ha dado en la educación superior. Para todos, para todas, los que estamos en cargo de responsabilidad en bibliotecas académicas, la pregunta es cómo hacemos para poder trabajar junto a nuestros usuarios lo más cercanamente posible, responder a esas necesidades y poder acompañarlos en los procesos académicos que realizan. Pero siempre me había preocupado cómo hacerlo desde un espacio que no fuera paralelo a los procesos de la universidad. Siempre yo digo, bueno, la biblioteca no puede ser un buzón de servicio, ¿no? Al que yo le pido cosas y me responde cosas, sino que tiene que ser un actor central en el ecosistema universitario, donde tiene un rol junto a otros procesos en los que vamos pensando en conjunto de qué manera ayudamos a los estudiantes, colaboramos en una mejor producción académica y tenemos un impacto en conjunto con otros actores del sistema de educación superior en lo que es el resultado, el éxito del estudiante y la producción académica o los resultados de investigación. Cuando en un primer momento nosotros miramos la biblioteca y dijimos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra estrategia para trabajar? Y vimos que la estrategia era trabajar con nuestros investigadores, con nuestros estudiantes. De alguna manera, nuestra organización o nuestra estructura organizacional no respondía a esa estrategia, no teníamos esas funciones dentro de nuestro organigrama, llamémoslo así, para poder instalar esa visión en la mente de las personas para trabajar, porque ¿en qué estaba la mente de las personas o en qué estábamos nosotros mirando nuestras colecciones? Porque si uno mira las bibliotecas o miraba las bibliotecas, lo que había internamente era una estructura organizada por colecciones, el área de referencia, el área de colección general, el área de hemeroteca, de audiovisuales, etcétera. Entonces, ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta que había que hacer un cambio más radical, que tenía que ver con este cambio de visión hacia nuestros usuarios y lo que ellos realizaban, y que lo que realizan nuestros usuarios aprenden, los profesores enseñan, nuestros investigadores investigan, publican, ¿no es cierto? Hacen extensión de sus servicios académicos. Y bueno, ¿y cómo entonces la biblioteca se inserta en ello, en ese proceso? Bueno, y así fue que iniciamos un proceso que fue largo, fueron 2 años,
en que estuvimos trabajando en levantamiento de procesos, en cambio de perfiles y en una nueva estructura que además incorporara la tecnología como un elemento clave en el proceso de transformación también digital que estaba llevando adelante la universidad y también nuestra propia concepción de biblioteca, que ya también hace mucho rato que las bibliotecas vienen avanzando en un desarrollo tecnológico de sus recursos, de sus servicios, de sus perfiles de bibliotecario muy importante. Entonces, también era muy clave contar con una tecnología propia para la biblioteca y no seguir dependiendo de la tecnología de la universidad o de otras áreas, como en el caso nuestro, nosotros estábamos en alerta al conocimiento en esa época. Y todo el desarrollo tecnológico estaba entregado a esa instancia y nosotros teníamos unas poquitas personas internas que hacían de puente, digamos, con alerta. Pero nos dimos cuenta que ya era hora de tener un desarrollo también de un área propia para poder responder a las necesidades que la universidad nos está planteando. Una vez escuché que Ortega y Gasset decía que cambiar a una universidad es como remover un cementerio. Imagínate. No es fácil. Yo no sé cómo fue que lograron realmente el cambio, porque es un cambio organizacional, pero es cultural también. ¿Cómo pudieron tener la flexibilidad para hacer ese cambio? Sobre todo los colegas, ¿se requirió otra capacitación, nuevos perfiles? ¿Cómo pasó esto profesionalmente dentro del sistema? Mira, yo creo que un elemento muy importante fue que nosotros definimos el cambio como una co-construcción con las personas. Mm. Es decir, no fue algo impuesto desde una visión de arriba hacia abajo, sino que fue en el fondo primero tomar conciencia de que era importante tener este cambio de mirada, pero el cómo lo íbamos a hacer lo íbamos a construir en conjunto. Por eso duró los 2 años que duró y no fue algo que hicimos el primer semestre para implementarlo el segundo semestre. Entonces, levantamos los procesos en conjunto con todos los equipos. Hubo una comunicación muy cercana en el sentido de ir a cada grupo, a cada departamento, a cada biblioteca, a conversar con las personas, porque también había una necesidad de poder explicar hacia dónde íbamos y recoger cuáles eran estos elementos que también las personas tenían en sus distintos niveles como diagnóstico. Entonces, creo que para nosotros fue muy importante el que fuéramos haciendo un proceso que fuera con un plan de comunicaciones donde íbamos informando permanentemente el paso que venía, armando los grupos de trabajo, teniendo los compromisos con un liderazgo muy importante de las jefaturas, Mm. no solo de la dirección o subdirecciones, sino que también de la jefatura, para poder llevar adelante el proceso y cumplir con los plazos que teníamos para cada tarea. En eso nos acompañó también una consultora que nos fue orientando en cómo se hacía este proceso paso a paso, porque son procesos complejos. O sea, como tú decías, no solo la estructura es el resultado final, pero en primer lugar es el levantamiento de los procesos y luego del convencimiento de que eso era lo que teníamos que hacer. Yo creo que igualmente hubo una conversación que tuvo cada jefatura con sus equipos de trabajo para identificar los perfiles que se requerían y quiénes eran los que tenían las mejores competencias para esos perfiles. Hubo una conversación muy de la mano de cada jefatura con sus equipos para ir definiendo cómo se bajaba, digamos, ese quehacer ya principalmente con foco en las 3 áreas que nosotros tenemos a nivel de la universidad. O sea, una primera área que es de atención de usuarios que tenemos como base, pero luego viene un área más especializada de apoyo a la docencia y el aprendizaje y un área de apoyo a la investigación y publicación. Y después la vinculación y la comunicación con la unidad académica. Esa era otra área.
que normalmente la tenía como responsabilidad la jefatura. Pero las personas que estaban, por ejemplo, en referencia, ¿no es cierto?, atención de estudiantes, etcétera, ellas pasaron, que muchas hacen también los talleres de formación de usuarios, etcétera, de alfabetización informacional. Ellas pasaron a ser parte del área de apoyo a la docencia y el aprendizaje. Entonces, esa área de referencia normalmente pasó con esa mirada, no como referencia, no como que administra una colección de referencias, sino que atiende a un estudiante y lo capacita o lo acompaña en su proceso educativo. Las personas que estaban, por ejemplo, estoy dando como un ejemplo muy general como para ubicar cómo transformamos. Las personas que estaban en hemeroteca, por ejemplo, y que normalmente tenían más contacto con los investigadores, pasaron a ser muchos de ellos el área de apoyo a la investigación y la publicación. Y ahí fue que tomamos también la publicación de las revistas de la universidad, el acompañamiento a los editores de la universidad en la publicación electrónica de las revistas. Y después hay un área que igualmente es de gestión de colecciones, que es un área interna, que es la que está encargada de estudiar y manejar todo el tema de las bibliografías mínimas y el desarrollo de las colecciones y su mantenimiento. En el fondo se transformó toda esa organización que teníamos anteriormente en una organización que miraba al usuario y se preocupaba de la experiencia del usuario, ya sea en el aprendizaje, en la investigación, en la docencia, en la extensión o vinculación con el medio. Esa fue como bajó, digamos, a la biblioteca. Ahora, desde el punto de vista del área de tecnología, esa se bajó como una subdirección que da atención a todo el sistema. Y yo creo que ha habido como un redescubrimiento de la biblioteca en su potencial, que no lo habíamos tenido antes, porque como antes teníamos también coordinadores de biblioteca que nos vinculaban con la unidad académica para toda la selección de material bibliográfico, eso ya no lo hicimos así, sino que nuestra contraparte, y eso fue con aprobación de la Prorrectoría y el apoyo nosotros dependemos de la Prorrectoría justamente porque damos servicio transversal a todas las áreas de la universidad. Cambió el esquema de trabajo con la unidad académica, entonces nosotros ya no teníamos un coordinador de biblioteca, sino que el área de apoyo a la docencia y el aprendizaje se relaciona con el director de docencia y con la vicerrectoría académica y todas sus direcciones dentro de la universidad. Ya no es el coordinador de biblioteca, que normalmente además era una función que se le daba a un profesor muy joven, recién llegado, que no tenía influencia mayor en la facultad. Pero ahora, con esta otra modalidad, nosotros podíamos conversar con aquellos que estaban mirando la docencia o mirando el proceso del estudiante o mirando la investigación, las líneas de investigación de la facultad. Entonces, pasamos a tener un puente diverso y focalizado en aquellas áreas en las que nosotros estábamos aportando como biblioteca, para visibilizar también el aporte de la biblioteca y el valor de la biblioteca para esos procesos académicos. Para profundizar en una dimensión que mencionaste y que para nosotros también es importante porque pensamos que parte del público del YEPO son estudiantes y profesores de bibliotecología. ¿Cómo ves tú esto en la perspectiva de la experiencia de ustedes y la formación? ¿Cómo la formación de los bibliotecarios, la bibliotecaria, le faltan elementos, debería mejorar? ¿Cuáles son sus fortalezas en esta perspectiva? Ujú. Mira, me parece súper importante la pregunta porque yo creo justamente que hoy día las tendencias que hay de innovación en las bibliotecas, y en este caso particular de las bibliotecas académicas, es tan rápido el cambio que ha habido en las competencias que se requieren para dar respuesta a estos desafíos que hay en las universidades, que yo siento al menos que las personas, los bibliotecarios acá, están en una permanente autoformación, pero que no necesariamente en las escuelas de bibliotecología están la formación de estas competencias que hoy día se requieren
para el trabajo con los académicos, con los estudiantes. Creo que ahí tenemos un desafío muy grande de vinculación entre las escuelas de bibliotecología y los empleadores, llamémoslo así, para poder acordar estos currículums que estén más actualizados de acuerdo a estas necesidades. Porque además esto está cambiando muy aceleradamente. Entonces, los perfiles bibliotecarios que hoy día necesitamos, que se han tomado de lo que está pasando afuera, pero que hoy día en esta nueva organización, por ejemplo, son súper necesarios, como la bibliotecaria que enseña, ¿no es cierto? Que afuera es la teacher librarian. Acá tenemos nuestros bibliotecarios que dan los cursos de competencia informacionales, digitales y ahora de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Son como 3 niveles que enseñan tecnología, que tienen a su cargo Makerspace, donde tienen que trabajar con profesores para poder hacer proyectos de curso con uso de tecnología, que están utilizando realidad virtual o aumentada, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber una serie de requerimientos para esos perfiles que necesitan de una formación muy actualizada y muy permanente, muy permanente. Tenemos todo el tema de la gestión de datos de investigación, que es un tremendo tema de una capacitación en ciencia de datos, una formación en ciencia de datos, que ya sabemos que ya está aquí y que nosotros a propósito de los proyectos de ciencia abierta hemos aprendido un montón, ha sido una oportunidad, pero no tenemos, fueron una de los diagnósticos que se hizo muy rápidamente cuando empezaron estos proyectos de ciencia abierta, que no teníamos personas que supieran de esto para poder contratar. Y entonces, claro, cuando uno dice, bueno, que los datos sean fair, que sean encontrables, que sean accesibles, que sean interoperables, que sean reutilizables, y qué significa cada uno de esos principios y de lo que se tiene que saber debajo de cada uno de ellos, son todas cosas que yo al menos agradezco muchísimo al equipo nuestro que en forma muy aplicada se puso a estudiar, estudiar, estudiar para poder entender y luego aplicar esto en el proyecto y ayudar incluso a otras universidades y también trabajar en conjunto con la NID para poder hacer los pilotos que pudieran tener los datos de manera interoperable. Entonces, creo que en eso tenemos que ahondar muchísimo. Después está el bibliotecario de experiencia de usuario. Eso es todo también un conocimiento especializado que tiene que ver de cómo yo sigo la experiencia del usuario, cómo mido esa experiencia, de qué herramientas me valgo para poder acompañar esa experiencia y en lo físico y en lo digital, porque no es solo lo digital, ¿no es cierto? Entonces tenemos el bibliotecario de capacitación o enseñanza, el bibliotecario de experiencia de usuario, el bibliotecario de datos y el bibliotecario de apoyo a la investigación, el bibliotecario de apoyo en la publicación, los repositorios y todo su enorme potencial que tienen, pero que también deben ser hechos de tal manera de que puedan conversar sus datos con los datos de otros sistemas y podamos realmente hacer un sistema, un ecosistema que pueda comunicarse y pueda llegar a todos. El procesamiento de la información que ahora está con los datos enlazados y que tenemos que hacerlo ojalá conversable con los datos de la web, ¿no es cierto? Toda la aplicación de BibFrame, que son desafíos muy importantes, muy técnicos, muy especializados y que creo que las escuelas de bibliotecología tienen que asumir este enorme desafío de alguna manera porque para seguir siendo relevante en el ambiente donde estamos, tenemos que demostrar esta capacidad porque si no nos quedamos absolutamente atrás. Yo creo que una de las cosas que yo acá agradezco mucho, y yo siempre digo que nuestros bibliotecarios son como tan valientes porque no importa que al principio no sepan, pero se meten en el tema y logran hacer los proyectos y ser una ayuda muy, muy efectiva para nuestros académicos, reconocidos por ellos, y yo me alegro muchísimo cuando veo eso, pero siento que nos falta un acompañamiento de la formación más formal, permanente, al lado.
Hay un desafío, creo, también importante acá, porque hay muchos profesionales. Hoy día las tendencias hablan de equipos multidisciplinares para poder abordar los desafíos dentro de las bibliotecas. Ya no solo son bibliotecarios, ya estamos incorporando a tecnólogos educativos, estamos incorporando a periodistas, historiadores, informáticos, diseñadores, etcétera. Un equipo muy multidisciplinar para poder abordar los desafíos. Entonces, no nos podemos quedar atrás en la conversación de que nuestra área es única. Nadie más puede hacer el aporte que nosotros podemos dar. Y eso yo creo que a veces los bibliotecarios tal vez nos falta reconocer esa particularidad del rol que cumplimos en este mundo digital donde tanta información tiene que ser ordenada y tiene que ser comunicada e interoperada, ¿no? Entonces son las competencias digitales, sí, pero son estas nuevas formas también de organizar el conocimiento y de hacer proyectos. Creo que cambia no solo el rol del profesional de la biblioteca hoy día, sino que hoy día nos vemos enfrentados además con la inteligencia artificial que ya llegó y ya está por sobre lo que estamos haciendo. No es solo el rol del profesional, sino que es el concepto de biblioteca, que hoy día está cambiando radicalmente. Y la pregunta es si estamos preparados para actuar en esa nueva plataforma con nuevos roles en los que podamos ser un actor relevante para la educación superior, a una educación superior digital, además. Estaba viendo las cifras 2024 de bibliotecas UC, ¿cierto? Con 10 bibliotecas, 175 personas trabajando en las bibliotecas UC, 1,5 millones prácticamente de ítems en la colección para ir como dimensionando esto. Hay una cantidad de ingresos a las bibliotecas de personas, de 1,5 millones de personas en el año, es una cifra enorme esa. Y además en la web también pasa lo mismo, hay 1,323,420 visitas a la web. De todo esto, fíjate que me llamó la atención algo bien particular que es más cualitativo que cuantitativo, porque se indica que hay 31 bibliografías especializadas. Y yo pensé que la bibliografía ya había quedado atrás como servicio, como producto de un sistema de bibliotecas. Veo que está presente. ¿A qué bibliografías se refieren particularmente? Y quisiera preguntarte si hay acceso también externo a estos productos. Sí, mira, estos productos efectivamente siempre han estado y siguen estando, y yo diría que son especialmente en este caso del área de las ciencias sociales o humanidades, pero también tenemos la búsqueda sistemática en el área de la medicina, donde nuestros bibliotecarios son coautores con los médicos en esa búsqueda sistemática. Eso también tiene muchos años y implica un trabajo bien importante, pero yo creo que en la medida que se reconozca en la biblioteca una capacidad para poder encontrar información de manera más rápida, ¿no es cierto? Y en los bibliotecarios, los especialistas para eso, que lo seguimos siendo, y además el mundo informacional es cada vez más complejo, por lo tanto, moverse en ese mundo también requiere competencia en los usuarios que no siempre están, no solo entonces es por el tiempo, sino que por las competencias que se requieren para buscar información en toda esta diversidad de fuentes que tenemos, tanto impresas como electrónicas o en bibliotecas multiformato, en llevar toda esa información desde diversas fuentes a un investigador o a un proyecto de investigación. Por lo tanto, creo que es un servicio que se paga, en este caso, cosa que también es algo importante para las bibliotecas. Las bibliotecas normalmente entregamos todos nuestros servicios bastante en forma gratuita. Yo creo que es hora de cambiar algo de eso, en la medida en que estamos teniendo restricciones presupuestarias muy importantes. En la encuesta que hicimos recientemente a un grupo de bibliotecas latinoamericanas, un 67% de las bibliotecas manifiestan su dificultad de innovar por las limitaciones presupuestarias. Y entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo con lo que hago puedo también tener en parte un autofinanciamiento, por decirlo de alguna manera? Creo que es bueno que los bibliotecarios también pensemos en esas líneas de diversificación de ingresos para nuestros presupuestos, optimización de recursos y de entonces, en este caso, nosotros cobramos esa bibliografía porque requieren horas
dedicada de una persona especialmente a esa tarea. Nosotros hacemos informes bibliométricos, tenemos una unidad dentro del apoyo a la investigación de información científica y tecnológica, y ahí tenemos, el año pasado hicimos más de 160 informes bibliométricos para la unidad académica, indicando el impacto de la producción académica en diversas áreas de diversas facultades o diversos investigadores. Y cuando se trata de acreditación no cobramos, porque es parte de un proceso de la universidad, ¿no es cierto? Y nosotros estamos al servicio de ello. Pero cuando se trata de solicitudes particulares que van más allá de aplicar lo que hacemos en el común de los casos, ahí también se cobra, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que ir pensando en cómo. De hecho, nosotros hemos hecho todo este cambio de la gestión y de esta visión y de creación de una nueva unidad de tecnología sin gastar un peso más. De hecho, nuestros presupuestos también se han visto reducidos en estos tiempos, sobre todo en la pandemia, que las universidades tuvieron que destinar recursos a otras cosas. Nosotros también tuvimos que hacerlo. Y eso fue optimizando recursos. Hemos ido cambiando también el perfil, digamos, de las personas, pasando de un mayor número que teníamos de administrativos que de profesionales a un mayor número de profesionales que de administrativos. O sea, hay que ir profesionalizando la planta porque se requiere mayor especialización en las tareas. Pero lo que digo es como que es multifactorial de alguna manera el modo de abordar la compleja realidad que hoy día toca vivir para dar los servicios acorde a las necesidades que hoy día tenemos en el entorno digital. Nosotros, por ejemplo, gracias al equipo de tecnología y desarrollo digital, desarrollamos un sistema, una máquina de autopréstamo hecha localmente. Esa máquina de autopréstamo, en este momento estamos patentando eso y queremos transferirlo y queremos ofrecerlo a la comunidad tanto nacional como regional en América Latina, porque tiene costos mucho más bajos que lo que es comprar un sistema. Por supuesto, si alguien puede hacerlo, fantástico, pero si alguien no puede hacerlo, tenemos una forma de transferir esa experiencia y eso nos permitió a nosotros cerrar mesones de atención de público para que hubiese autoservicio y esas personas pasaron a realizar otras tareas como por ejemplo la digitalización de las bibliografías mínimas, que es una gran necesidad hoy día, pero también la digitalización de las bibliografías mínimas amparada en la excepción, la ley, ¿no es cierto?, para las bibliotecas, de excepción para las bibliotecas, eso nos permitió también reducir los costos de adquisición de libros, de cantidad de libros. Entonces, hay muchas líneas por las cuales uno puede ver cómo ir optimizando recursos y a qué destinarlos. Hemos llegado a un punto, sabemos que hay mucho más de qué hablar. Te agradecemos mucho tu tiempo, muy interesante y yo creo que muchas personas necesitan escuchar esto. Sí, creo que lo último solamente quisiera compartir con usted y con la comunidad bibliotecaria el informe que se trabajó este año con un grupo de directores latinoamericanos que trabajamos sobre las tendencias de biblioteca en América Latina y las tendencias de innovación. Y es un informe que está disponible para todos, que está en nuestro repositorio, pero lo voy a compartir con ustedes para que también lo compartan en la comunidad y que creo que puede ser muy ilustrativo para poder entender, porque es un informe que sacamos de lo que son, primero, las tendencias a nivel mundial, luego, y se hizo todo un estado al arte de eso, luego una encuesta a 500 instituciones de América Latina y el Caribe, de las cuales respondieron 222, que es un número muy importante. De allí entonces tenemos los principales hallazgos, digamos, de esas preguntas que hicimos en relación a esa innovación y al estado de las bibliotecas, y luego recogimos las principales experiencias de innovación de esas bibliotecas que nos quisieron responder. 47 instituciones nos respondieron con 71 iniciativas de innovación que también están ilustradas en el informe,
para poder tener una idea de dónde están los ámbitos de mayor innovación, transformación digital, medición del impacto de la biblioteca, ciencia abierta, etcétera. Así que se pueden ver y después hay una sistematización de cuáles son las limitaciones que las bibliotecas declaran tener para una mayor innovación, cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos y cuáles son las recomendaciones estratégicas que también se entregan. Entonces, es bien notable que las limitaciones que las bibliotecas dicen tener para una mayor innovación son el tema presupuestario en un 67% y en un 46% son la falta de habilidades para poder llevar adelante los cambios digitales o de otro tipo, los perfiles bibliotecarios que están desactualizados y la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio es un producto de perfiles desactualizados más falta de competencia. O sea, es como, uno sabe que es primero, ¿no es cierto? Sí. Pero creo que ahí hay una muy buena ilustración de lo que es el Estado. Es el primer informe a nivel latinoamericano. Estamos súper orgullosas de eso porque no había un informe a nivel latinoamericano del Estado de las bibliotecas académicas y ese es el primer informe que hay. Pensamos hacerlo cada 2 años. Así que invitados a leerlo y a discutir acerca de él y conversar, dialogar y buscar caminos para facilitar a nuestras comunidades, digamos, un mayor desarrollo también en su sistema. Bueno, con todo gusto. A quienes nos escuchan les comentamos, si es que llegan por Spotify, qué sé yo, que nosotros efectivamente después hacemos una transcripción de este audio y pues, ahí colocamos enlaces, ahí va a estar enlazado este informe. Muchas gracias, Evelyn, por tu tiempo. De verdad, nos vamos con mucho contenido interesante que hay que seguir explorando, así que te agradecemos mucho que nos hayas recibido hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.